movimiento se resultaría dificultoso. Por esa razón aparecen estos elementos de máquina que son los rodamientos. ¿Sí? Básicamente, vamos primero, este es un rodamiento, el movimiento. Fundamentalmente el movimiento de rodadura lo realizan los elementos rodantes. En este caso son estas bolillas que están acá, que podrían ser también rodillas. Pero vamos a analizar, antes de pasar a los rodamientos, específicamente, que es lo que pide el programa, vamos a analizar. Bueno, primero definimos los objetivos. Vamos, cuando nosotros apoyamos un árbol, podemos hacerlo sobre cojinetes de fricción o podemos hacerlo sobre rodamientos. Vamos a hacer algunas consideraciones, por eso he puesto como primer objetivo identificar los distintos tipos de cojinetes. Vamos a hacer algunas consideraciones respecto a los cojinetes. ¿Sí? Cojinetes de fricción, que son elementos que también son útiles para evitar el contacto metal contra metal, son más económicos, bueno, tiene una serie de ventajas frente a los rodamientos y también tiene una serie de desventajas. Vamos a analizar sobre los rodamientos las cargas que soportan los distintos rodamientos. Hay una variedad importante de rodamientos, vamos a analizar qué cargas soporta cada uno. Y fundamentalmente en el rodamiento es importante la duración. Uno de los parámetros que hay que analizar básicamente es la duración del rodamiento. Como decimos, vamos a especificar o vamos a dar una clasificación de los rodamientos más comúnmente usados, porque si lo podemos dar todas no llegaríamos, ¿sí? Pero vamos a ver los que se usan normalmente y qué carga admiten. Vamos a trabajar con los valores adecuados de duración. Que vamos a calcular algunos parámetros como la carga equivalente y vamos a hablar cuáles son las características de montaje, lubricación y el mantenimiento de esos elementos de máquina. Básicamente la misma estructura que venimos planteando para los distintos elementos de máquina. Analizar cómo es, características constructivas, tipo de materiales, algunos parámetros de cálculo y fundamentalmente montaje, mantenimiento. Como decía, necesitamos para el apoyo del árbol un elemento que evite el contacto metal contra metal. Lo podemos hacer de dos maneras. A través de lo que son los cojinetes de contacto deslizante o cojinetes de fricción, también se llama, que es, tiene un cilindro que generalmente viene partido, ¿sí? Es una media luna de poco espesor, con algunas características particulares, o en definitiva, para apoyar el árbol, utilizamos los cojinetes de contacto rodante llamados rodamientos. ¿Sí? Y vulgarmente la gente les llama el rulemán, ¿sí? Ese es el nombre que le da el común de la gente. Acá tenemos, fíjense, este sería el esquema, este sería el árbol, ¿sí? Acá tendríamos la carcasa o la bancada y el cojinete está entre la parte fija y el árbol, ¿sí? Es un elemento que está. Sí, esto generalmente es acero, esto es acero, si no tuviéramos el cojinete tendríamos contacto metal contra metal. Y en el caso de los rodamientos tenemos el árbol, este es un esquema, acá vendría una pista interior, esta pista interna, tendríamos la pista externa y después tendríamos todo lo que es la bancada o conjunto fijo del elemento. Cojinete de fricción, simplemente cojinete. Común de la gente o aquellos que son técnicos, como digo, pueden ser enterizos, pero generalmente vienen partidos para hacer el montaje mucho más sencillo, o cojinetes de rodamiento. Vamos a analizar primero los cojinetes.
Tenemos cojinetes radiales. Son aquellos que soportan cargas de este tipo, cargas radiales. Este es el elemento, esta es la bancada, acá tenemos el cojinete, ¿sí? Que es el que estamos mostrando ahí, y ahí apoyamos el árbol. Ahí hay un corte donde se ve el cojinete y donde se ve cómo está apoyado. Tenemos cojinetes axiales, soportan carga axial, en este caso está haciendo un empuje hasta acá. Esta es la forma que tiene el cojinete axial, ¿sí? Que va a estar montado acá abajo. Y tenemos cojinetes combinados, aquellos que soportan carga radial y carga axial. Generalmente siempre es conveniente, ¿sí? Salvo las cargas en consideración que nosotros tengamos un conocimiento amplio, siempre es conveniente colocar uno de estos tipos de cojinetes para poder admitir ambas cargas. Básicamente tienen esa forma, como digo, o vienen con algún partido o vienen enterizo directamente. Acá, esta tablita me da algunos materiales que se usan para los cojinetes. Hay una cantidad importante de cojinetes que son de bronce, ¿sí? Y el bronce, una característica que tiene la posibilidad de autolubricarse, o sea, cuando uno está fabricando el cojinete, debido a las características granulométricas que tiene el bronce, uno puede entregar una cierta cantidad de lubricante de tal manera que ese lubricante quede impregnado. Ya vamos a ver los materiales. Y actualmente se están utilizando cojinetes con todos estos materiales sintéticos, con todo lo que son los polímeros. El flow, el derrid es una especie de material plástico parecido al nylon, ¿sí? Carbonos grafitados, ¿sí? Son las características principales que tienen los cojinetes. Acá está especificada la carga máxima que soportan, la temperatura máxima, a la velocidad también es importante, y un parámetro característico de los cojinetes que es el producto de la presión por la velocidad. Esas son las características principales de los materiales que se utilizan frecuentemente para los cojinetes. Como decía, este es un cojinete. Generalmente esta parte es porosa, de tal manera que uno pueda, a través de algún procedimiento mecánico, entregarle una cierta cantidad de lubricante. Ese lubricante se introduce en la granulometría del material y cuando está funcionando va liberando parte de ese lubricante, entonces se va autolubricando, ¿sí? Generalmente se va autolubricando porque va liberando esas gotas que se han impregnado. Generalmente son laminados, se ve mucho mejor. Acá tenemos otro tipo de cojinetes. Generalmente esta es una radiografía del cojinete, ¿sí? Vista con un microscopio electrónico. Tienen esas características, la granulometría. Entonces, todo lo que es el líquido lubricante se introduce en estas cavidades. Cuando está funcionando, como el efecto de la velocidad, va liberando parte de ese lubricante que queda impregnado en las fibras correspondientes. Entonces, por eso se dice que los cojinetes se autolubrican. Esas son una de las principales ventajas que tienen los cojinetes. SKF, fabricante mundial de rodamiento, también es fabricante de cojinetes. Y acá les he puesto algunas características, fundamentalmente no para que se aprendan todas, ¿sí? Pero sí para que algunas características de los cojinetes radiales, cojinetes combinados, ¿sí? Cojinetes axiales, rango de temperatura, qué coeficiente de fricción tiene, qué velocidad de deslizamiento trabaja, bueno, todas las características que implican. Si esto está en un catálogo directamente, entonces ustedes seleccionan en función del estudio de campos que han hecho, seleccionan el cojinete más adecuado. ¿Cómo se los piden? ¿Cómo se los compran? Esta es una tablita interesante. Y acá tienen si es autolubricado, si necesita mantenimiento, si es resistente a la corrosión, si puede trabajar con alta temperatura. O sea, está todo especificado. Esa es una de las ventajas que tenemos, porque generalmente son elementos estándar. Entonces directamente se rompió, puedo ir al catálogo y puedo reemplazarlo rápidamente, ¿sí?
Hay una amplia variedad para todos los tipos de servicios, para todos los tipos de carga, para todos los tipos de temperaturas, el rango de temperaturas amplio, así que puedo reemplazarlos rápidamente. Esa es ventaja importante de un elemento de máquina, puedo disponer de él rápidamente. Bueno, acá veamos algunas ventajas de los cojinetes de fricción. Como dice acá, los cojinetes suelen ser más ligeros. O sea, cuando hablamos de más ligeros, son más livianos, son más fáciles de obtener, ¿sí?, que los rodamientos. Y lógicamente todo eso redunda en que son de mucho menor costo. Necesitan menos superficie radial. El espacio que ocupan radialmente es mucho menor, porque hablamos de que son de pequeño espesor, mientras que un rodamiento tiene una pista interna, tiene la colilla y tiene una pista externa. Necesita mucho más espacio radial. El cojinete directamente es una lámina, ¿sí?, de un determinado espesor que se coloca, por lo tanto ocupa mucho menos espacio radial. Son más silenciosos. Eso básicamente se da cuando el rodamiento ya tiene ciertas horas de servicio. Los rodamientos generalmente siempre se pican, la superficie de rodadura siempre se pican porque trabajan en la zona de fatiga, que ya vamos a ver la curva de Boole para repasar lo que era fatiga. Por lo tanto empiezan a hacer ruido. O sea, una cuestión característica cuando el rodamiento está picado es que empieza a hacer ruido. El cojinete no. Mientras el cojinete esté autolubricado, son muy silenciosos. Y el montaje dice no precisa elementos especiales. Directamente no necesitamos ninguna herramienta. Para montar un rodamiento y que no se deteriore todo lo que es la pista, ¿sí?, se necesita de algunas herramientas especiales y lógicamente se necesita personal especializado, personal que cumpla o que conozca cómo se monta un rodamiento. Acá directamente por la forma que tiene, por las características, no necesitamos montaje especial. Pero también tiene sus desventajas. Como vemos ahí en los cuadros, trabaja a la menor velocidad que los rodamientos, mucho menos velocidad que los rodamientos. En el arranque tiene un rozamiento muy elevado. Lógicamente, no tenemos un elemento rodante que nos ayude. El rodamiento siempre tiene un elemento rodante que ayuda o favorece el movimiento. Entonces, acá necesariamente, por más que tengamos un cojinete, tenemos un contacto metal. Entonces, para que se mueva, va a haber rozamiento hasta que adquiera condiciones de servicio del cojinete. Mayor consumo de lubricante que un rodamiento. Es necesario mantenerlo siempre lubricado. El rodamiento, si ponemos un rodamiento blindado que ya viene autolubricado, no hace falta mantenimiento ni hace falta lubricante. Mayor temperatura de funcionamiento frente a un rodamiento, justamente por esta característica, porque siempre tenemos un rozamiento mucho más elevado que en el caso de los rodamientos, ¿sí? Menor capacidad de carga. No lo podemos cargar tanto como en la capacidad de carga en un rodamiento viene especificada por el fabricante. Acá no lo podemos cargar porque si lo cargamos podemos marcar la superficie. Acá no se ve en las imágenes, se ve media oscura, pero se ve marcada, se ve rayada la superficie de contacto. Entonces ahí empezamos a rayar, hay partículas que se desprenden, todo eso genera alguna dificultad. Y lógicamente tiene mayor tamaño e igualdad de carga. Los cojinetes generalmente tienen un cierto espesor, un cierto ancho, los cojinetes, por lo cual tienen un poco más de tamaño axial. Hay acá cojinetes mal estado por suciedad. Esta figura lo que muestra, que después cuando pongamos en el PowerPoint, que está todo rayado y que en esas rayaduras se introduce material que se va desprendiendo como consecuencia del giro, del rozamiento, ¿sí? Se notan todas las partículas que se van ido incrustando en la superficie de las rayaduras que corresponden. Y acá un cojinete desgastado por falta de lubricación, no sé si se alcanza a ver, pero acá queda la superficie en la cual ha perdido toda la superficie de adherencia y se nota bien marcado, se nota bien resaltado el desgaste que tiene el cojinete. Esos son los principales inconvenientes que tiene.
Acá este es el soporte en el cual monto el cojinete. El cojinete acá se ve, este es el cojinete, bronce. Y lógicamente generalmente tienen una lemite, una boquilla para poder, ¿sí?, estar lubricando periódicamente, ¿sí?, porque sé que me conviene estar lubricando periódicamente para estar seguro y pues saber que no hay contacto metal contra metal. Generalmente estos soportes, este es un soporte que puede colgar, si se puede colgar. Acá este necesariamente lo tengo que apoyar sobre una estructura. Distintas formas de soporte, hay otras más, pero he puesto dos como para que se vea. Ahí tenemos montado, eso corresponde a la parte de un motor de combustión. Acá está montado el cojinete, ¿sí? Fíjense que está por mitades, ¿sí? Está montando el cojinete correspondiente. Los cojinetes de bronce fosforoso, ¿sí? Otra vez, una imagen. Cojinetes radiales, cojinetes combinados, cojinetes axiales, para que eso va montado en el soporte correspondiente. Acá, generalmente, en esta biela, acá tenemos un cojinete, ¿sí? Y hay que tener cuidado que no se metan partículas de suciedad entre el árbol y el cojinete, porque como dije, esas partículas me van desgastando, generalmente la parte más blanda de la del cojinete me van rayando la superficie del cojinete. Entonces hay que tener cuidado en el circuito de lubricación, fundamentalmente por las características que tiene el lubricante. Hay que tener cuidado con que aparezcan estas partículas, porque lamentablemente esas partículas me rayan el cojinete y cuando lo rayan empieza a acumularse en esa ralladura todas las partículas que se van desprendiendo. Acá está la imagen, no sé si se alcanza a ver, pero también tiene puntitos negros que son todos puntos de ralladura donde se han ido incrustando partículas correspondientes. Eso a la larga trae desgaste, trae problemas en la circulación del fluido y todo eso. Falta de lubricación, otra vez la imagen, en donde hay un desgaste excesivo de la superficie del cojinete, porque nos hemos quedado sin lubricación. Y bueno, y acá el cojinete, el tipo que está montando el cojinete lo está montando al revés. Eso también es muy común, ¿sí? Hay que tratar de ver cómo lo montamos adecuadamente, pues si lo montamos al revés, seguramente no nos va a alcanzar, no nos vamos a poder ajustar. Bueno, parece muy obvio, pero se da. Por eso lo ponemos como errores de montaje. Errores de mecanizado. Fíjense que estos vuelcos que quedan entre el cojinete y cojinete no deben quedar, porque todos esos puntos donde hay esos vuelcos, esos jueguitos, ahí se incrustan partículas que a la larga me van a provocar desgaste. Entonces, tengo que ser prolijo en el mecanizado, buscar a alguien que, de tal manera que esta luz que aparece entre cojinete y cojinete no aparezca. En aquel caso, sobrecarga, dijimos que los cojinetes soportan determinadas cargas, mucho menores que los rodamientos. Si yo los cargo de más, lo que se hace es marcarse la superficie del cojinete, ¿sí? Y muchas veces esa superficie se marca no en forma regular, se marca tipo resaltes, y esos resaltes también provocan problemas de funcionamiento. Y desde ya, todas esas cuestiones son origen para que se forme la grieta. Acá aparece el concepto de fatiga, ¿sí? Por lo cual, generalmente cuando nosotros tenemos un árbol rotación, ¿sí?, hablamos de una carga cíclica o de un valor cíclico. Entonces, a la larga, todos estos problemas que hemos ido mencionando generan la grieta y producen la fatiga del material. Hay que tener cuidado con eso. Bien, eso es lo que ustedes necesitan considerar de los cojinetes. Ahí en la fábrica que fuimos, a Sim, cuando fuimos a la visita, les mostraron una serie de cojinetes que habían montado en todo lo que eran equipos de bombeo.
ingeniero Castillo, mostró algunos tipos de cojinetes en los equipos de bomberos. Antes de pasar... ¿Qué pasó? Sin señal de entrada, no sé qué toqué, pero... A ver. ¿Entiende, señor? Bueno, pero para salir me necesito, yo quiero ver, mostrarles ese videito. Y para mostrarles ese videito, no se la voy a mostrar, no se la voy a poder mostrar. ¿Qué pasó? No, Bueno, el link, ¿acaso? ¿qué es lo que tiene este videito? Después cuando este videito muestra las partes que forman el rodamiento. En definitiva es esto. Tenemos un aro interior, que es el que está en contacto con el árbol, ¿sí? El aro interior generalmente es el que define el diámetro del árbol al cual voy a montarlo. Tiene un aro exterior y entre medio tiene el cuerpo rodante. Para mantener la equidistancia de los cuerpos rodantes, porque no tiene una bolilla, sino tiene una serie de bolillas, se utilizan lo que son las jaulas, ¿sí? Las jaulas, ya venimos a esto, son estos elementos, ¿sí? Que generalmente tienen la forma para poder aceptar, por ejemplo, bolillas, para poder aceptar elementos cónicos, para poder aceptar rodillos, ¿sí? La jaula es el elemento que mantiene la equidistancia entre los cuerpos rodantes. Y tiene, bueno, la forma que adquiere la jaula es de acuerdo al tipo de rodamiento y, lógicamente, el tipo de bolilla o el tipo de elementos rodantes me va a definir el tipo de carga que puede admitir el rodamiento. Vamos a las ventajas. Baja pérdida por rozamiento. Acá tenemos elementos rodantes que nos ayudan en el instante inicial a que el rozamiento sea bajo. Esa era una de las desventajas de los cojinetes frente a estos elementos. ¿Por qué? Porque en el caso del cojinete necesitaba, había contacto metal contra metal y hasta que adquiere velocidad decíamos que había un alto rozamiento. Posee la capacidad para soportar cargas radiales, axiales o cargas combinadas. Hay rodamientos que admiten solamente cargas radiales, hay rodamientos que admiten cargas axiales y hay rodamientos que admiten ambas cargas. Exige menor espacio axial. Generalmente a lo largo del árbol el cojinete es mucho más ancho que el rodamiento, por lo tanto ocupa menor espacio axial el rodamiento. Esto es fundamental, son elementos estandarizados. Los tres fabricantes de rodamientos que hay, los tres cumplen las mismas características, por lo cual si yo tengo un rodamiento SKF, se rompió y le pongo un rodamiento FAC, me va a dar perfectamente las mismas condiciones. ¿Sí? Se pusieron de acuerdo y son elementos que están estandarizados. Fácil de seleccionarse y actualmente hay un catálogo interactivo, que es lo que le vamos a mostrar en la parte práctica, que directamente me va dando todos los parámetros. En el caso de los rodamientos blindados, no requieren lubricación adicional. Ya vienen lubricados, ¿sí? Entonces no hace falta estar lubricándolo. Generalmente los rodamientos blindados no se usan siempre, ¿sí? Por las características, porque son más caros. Pero, bueno, si estoy usando rodamiento blindado, no necesito lubricación adicional. Sus debilidades. Exige mayor espacio radial. Eso lo habíamos visto. Esa era la ventaja de los cojinetes de deslizamiento. El espesor que tiene un cojinete es mucho menor que el espesor de un rodamiento. Por lo tanto, el espacio radial que ocupan es mucho mayor. Dijimos que necesitamos, para colocar el rodamiento, necesitamos alguna herramienta especial. A pesar de que vamos a ir a un taller, seguramente lo van a estar poniendo al rodamiento con la mano, pero si nosotros estamos montando un rodamiento en una empresa más o menos que trabaje bien, se necesitan herramientas para no dañar las pistas, no dañar los cuerpos rodantes.
Entonces, hay herramientas especiales para poder montar los rodamientos. Y lógicamente poseen una durabilidad menor respecto de los turbinetes. Tarde o temprano fallan por fatiga los rodamientos. Por lo tanto, se terminan picando la pista y hay que cambiarla. Cuando la pista empezó a hacer ruido, cuando empezó a hacer ruido el rodamiento, hay que cambiarlo. Bueno, esto de las jaulas ya lo hablamos. Material de enrodamientos. Esta generalmente es la composición química de los materiales que se utilizan para el rodamiento. Básicamente, el 95% de los rodamientos están con estas características de material. Carbono, 0,98 a 1,10, o sea, fundamentalmente los materiales usados requieren las siguientes características: alta resistencia a la fatiga, alta dureza, alta resistencia al desgaste, estabilidad dimensional, que no se deforme, y robustez mecánica. Todos estos elementos, bueno, carbono son de alto grado C, por lo tanto hablamos de un valor importante de carbono. El silicio evita la corrosión o evita la oxidación del elemento. El manganeso le da alta resistencia, aumenta los valores de la tensión de rotura o la tensión de fluencia. El fósforo le da características, evita la oxidación, ¿sí? Tienen todos estos materiales, por eso he puesto esta composición. Generalmente se utilizan ese tipo de materiales y el 95% de las pistas tienen más o menos esta composición química. Son acero al cromo con alto contenido de carbono. Por lo tanto, hablamos de aceros aleados y grado C, que es los que tienen alto porcentaje de carbono. Acá les he puesto dos ejemplos característicos en el cual, en el primer caso, tengo un rodamiento que soporta solamente carga radial. Este sería un motor eléctrico, el árbol del motor. El motor está moviendo una polea, una determinada polea, y lógicamente está apoyando sobre el muñón sobre un rodamiento que soporta carga radial. Aquellos que tienen cuerpos rodantes esféricos soportan cargas radiales mayormente. Y el otro ejemplo es el caso de montaje de un rodamiento que soporta carga axial. El caso de un gancho, ¿sí? Cuelgo la carga, está montado y este rodamiento son los que llamamos crapodinas. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos el embrague, hablamos de que había un rodamiento, ¿sí?, que soportaba cargas axiales y que le llamábamos crapodina. Bueno, acá tenemos el rodamiento montado. Cuando el gancho levanta la carga, está soportando solamente cargas axiales. Esos son los casos más frecuentes que se dan. Indudablemente que tenemos rodamientos para admitir ambos tipos de carga, pero generalmente el rodamiento, ¿sí?, tiene una carga preferencial, admite una carga preferencial y en menor medida la otra carga, ¿sí?, cuando trabajan combinados. Siempre una carga es más relevante que la otra. Estos son ejemplos característicos de rodamientos con cargas únicas. Y acá les he puesto este es el esquema que ustedes tienen que hacer cuando nosotros les pedimos esquematizar un rodamiento de contacto angular e indicar qué tipo de cargas admite. Este rodamiento con esta pista, fíjense cómo es la pista, que no es igual que esta, ni tampoco es igual que esta. Este es el elemento rodante, ¿sí? Este es cónico. Fíjense esos detalles. La flecha en negrita me indica que ese rodamiento puede soportar cargas radiales y cargas axiales, ¿sí? En este caso, este rodamiento de contacto angular admite cargas radiales y cargas axiales. Este rodamiento también, doble contacto angular, admite
cargas radiales y cargas axiales. Este simple admite carga axial en un solo sentido, por lo tanto del otro lado tengo que poner en el otro sentido para que compensen esas cargas. Este rodamiento de contacto angular admite carga en los dos sentidos, por eso tiene la flechita de los lados, ¿sí? Este es un cónico, en el cual también carga de los dos lados. Este es un rodamiento oscilante, la pista, fíjense que es una pista esférica, admite alguna desalineación, básicamente admite carga radial y algo de carga axial. Cuando está la flecha en blanco, quiere decir que tiene la posibilidad de admitir alguna carga axial de bajo valor. Cuando está con llena, admite carga axial. ¿Está claro? Bueno, esto es lo que ustedes tienen que dibujar. Acá está el que habíamos visto recién. Fíjense las pistas que tiene, ¿sí? Esto es lo que nosotros evaluamos. Acá tenemos un rodamiento axial, básicamente la principal es axial, tiene alguna posibilidad de admitir una muy baja carga radial. Por eso lo he puesto, generalmente se utiliza solamente para cargas axiales, pero lo que me interesa es esto. Nosotros pedimos esquematizar un rodamiento de contacto angular e indicar los tipos de carga. Hay que hacer estas cuestiones. Y hay que dibujar bien la pista del rodamiento, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, el del contacto angular tiene esta pista de esta manera, mientras que, por ejemplo, el oscilante es una pista esférica, ¿sí? Son distintas y, lógicamente, eso le da propiedades distintas. Entonces, tomen detalle en cómo se dibuja cada uno y cuáles las características que tiene cada uno de los rodamientos. Esta figura hay que mirarla con detalle, con cuidado, repasarla varias veces, porque esto nosotros lo tomamos frecuentemente. Es más, posiblemente se los tomemos para un parcial, así que hay que, para el parcial. Bueno, ¿cómo se designan los rodamientos? Por ejemplo, un rodamiento 6210. El primer dígito, el 6, me da el tipo de rodamiento. 6 es el rodamiento de bolas. El 3 es de rodillos. Acá está especificado, ¿sí? Sí, acá está especificado. El 3 es de rodillos cónicos, el 4 es de bolas oscilantes, o sea, está especificado en el catálogo. Así que si yo me aparece duda, voy rápidamente